como te digo, y llego a trabajar y me entregan una casa para vivir con mi mamá. Sin eso es lo más mínimo. A las 3 de la mañana, tú tienes una enfermedad con fiebre y tienes una enfermedad estomacal, tienes que levantarte, ponerte con 10.000 ponchos y andar 3-4 cuadras para ir al baño. ¿Y qué te encuentras? Con un baño como prácticamente en las películas de los nazis. ¿Ah? Una canaleta con unos pies dibujados ahí, hincados, y de repente sentí un ruido y viene un chorro de agua que se lleva todo y te da todo y yo creo que te limpia hasta el traste. Entonces ahí me decepcionó mucho eso. Eso me dañó la vida. Eso me dañó. Y dañó a mi hija menor. Pasaron tantas cosas. Porque el año antes pasado y el año pasado pasé muchas penas grandes para mí. Y a toda esta historia, mi hija menor se cambió, se dio vuelta el apellido. Entonces mi nieta mayor, yo le decía ahora a Carolina, ¿qué va a hacer tú? Me voy a cambiar también, me dijo, me voy a sacar ese apellido, abuelita. Porque dañó a mi mamá, dañó a mis tías y te ha dañado a ti. Así que igual se va a cambiar el apellido de mi nieta, se lo va a sacar. Lloraba por la injusticia de la justicia, porque a todo esto nosotros tuvimos que pagar abogados. Y se lo he dicho a los políticos, se lo he dicho a todo el mundo. La justicia es lo más malo que vale que hayan pagado en Chile. Todo lo que el hombre nos hizo, porque no lo que me dañó a mí, dañó a tres guaguas y mujeres. 1 año, 2 años y 3 años me dio la hija mayor. Si la Olivia ni caminaba, y la Luisa estaba recién caminando, y mujeres. Yo digo, ¿cómo este tipo pudo dormir tranquilo, comer tranquilo, vivir su vida tranquilo, habiendo 3 guaguas? Donde guaguas que no trabajaban, había que tener los pañales, la leche, el alimento, el vestuario. ¿Cómo pudo ese hombre hasta hoy vivir tranquilo? Entonces eso los magistrados no lo vieron. Ya las cosas pasaron. Déjele las cosas a Dios, y también es cierto. El hombre que se pone en una serie de problemas, pero nos olvidamos los seres humanos que el mundo gira redondito. Pero en todas estas penas también, como dije delante, se cierran todas las puertas, se abre una ventana y que una lucecita. Tuve hartas personas que me tendieron la mano porque fallecieron mis papás. Yo estuve 3 años postrada en cama con mi niña chica. Me dio una depresión. Entonces yo no podía trabajar, no teníamos ni para comer. Las vecinas uno me llevaba un poco de arroz, un poco de fideo, pancitas. Y ahí yo me enfermé, pues ahí tuve buenos vecinos. Se preocuparon harto, mi hija mayor sufrió un accidente, mira, pasaban hartas cosas. En el 2007 luchamos para que no se tapara nuestra tierra, nuestro hogar, el cual fuimos desalojados también por el bien del país. Fue una lucha muy dura en contra del gigante egoísta que es Codelco. Iniciamos este proceso y logramos en el año 2015 declarar Chuquicamata como zona típica, pintoresca y edificio de patrimonio y los archivos. O tenemos algún pariente que llegó a esta tierra a forjar por el bien del país. Estuvimos en el yugo de los gringos hasta el año 1972, igual el presidente Allende fue el que nacionalizó el cobre, porque todos los recursos que se sacaban de la gran minería del país se los llevaban a los extranjeros, que era Estados Unidos. Esta lucha empezamos ya nosotros a ver nuestro cambio de vida en el campamento, porque fue dura. Fue el clasismo más duro que tuvimos con los gringos. Ellos nos veían de esa manera nosotros a los chilenos. Nací el año 57 en Chuquicamata, en la maternidad, en una casa. Después se hizo, porque el hospital antiguo que había, hubo una peste muy grande, en el cual lo tuvieron que tapar, fallecieron muchos niños.
también se hizo el gran hospital Royal Cheplover, que fue el mejor de Sudamérica, en tecnología y en médicos, el cual fue lo primero que taparon. Fue doloroso porque no pudimos luchar para que no se tapara el hospital, porque para ellos era la economía del país. Fueron tapando de a poco hasta que desapareció, y ahí empezaron a tapar nuestra historia, nuestras almas, nuestros sentimientos como nació en esa tierra. Disculpen si me emociona, pero es mi historia, es mi memoria. Yo creo que la situación del cobre fue significativo para todo el país. En primer lugar porque rindió, digamos, algún impuesto que es muy bajo. Sin embargo, las repercusiones que tiene el mineral de Chuquicamata tiene que ver, por ejemplo, porque el mineral salía por el puerto de Antofagasta, pero a nosotros nutría Tocopilla con su fuerza eléctrica para echar a correr todos los motores, todos los sistemas eléctricos. Era situación que traía consecuencias, digamos, que nosotros en Chuquicamata se producía la mayor producción mundial y era el teatro, el anfiteatro más grande del mundo. Con el tiempo la nacionalización creo que es fundamental para el crecimiento de Chile, porque hoy, después de ese periodo que en las capitales norteamericanas se llevaran gran cantidad de los subproductos del cobre, hoy quedan en Chile y lógicamente que hubo un rebrote y una mantención y soportaron varias crisis gracias al cobre de Chuquicamata. Por lo tanto, nosotros tenemos que agradecer a las generaciones anteriores que lucharon por nuevas reivindicaciones, y los jóvenes deben de entender y deben conocer la historia de Chuquicamata. Porque acá hubo muchos dramas, como también algunos éxitos, pero significa que hay muchas personas fallecidas que entregaron su vida en la producción de cobre para que los chilenos vivieran un poquito mejor. Así que el mensaje es ese, de fraternidad, pero la gente debe conocer la historia de Chuquicamata. No solamente de alegría, porque también una historia dramática. Pero el cobre ha sido el sueldo de Chile, la viga maestra, como lo dijeron varios presidentes. Yo creo que ahí está el quid del asunto, de que el cobre es fundamental. Y hoy, ojalá, pudiéramos nosotros tener el cobre en manos de chilenos, porque han sabido manejar los profesionales nuestro cobre como producción. Como Kenia para un pediatre. Ahí había un edificio, pero yo creo que con el tiempo lo botaron, eran las puras murallas. Y ahí se hacían las reuniones de los trabajadores. Habían ollas comunes, pero nosotros, mi papi, nunca tuvimos las ollas comunes porque mi mami era precavida y había mercadería en la casa. Estaba de donde está la parroquia, donde está la iglesia en Chuquicamata, un poquito más allá. Ahí hicieron primero un edificio sindical. Pero lo que yo me acuerdo es que eso estaban las puras murallas. Y los viejitos se botaban en huelga por un mes. Lo que pasa es que en Chuquicamata era obrero, empleado y jefe. Pero nosotros no nos juntábamos porque los otros millonarios, los gringos, vivían en el campamento americano y nosotros no teníamos acceso para allá. Y ellos tampoco, porque ellos tenían su colegio aparte. No nos preocupaba si nosotros nos dedicábamos a jugar nomás, a la pelea y al emboque, a saltar y todas esas cosas, ir al colegio.
Las casas, eso es el encuentro de la prestación de servicio. Y las casas de habitación, ustedes han escuchado hablar de las latas. Hicieron latas. Para un par de latas paradas y nomás. Y que fuera de ser mala habitación, mal distribuida. ¿Por qué? Porque de repente había 12 familias en una lata. En una casa de lata había 12 familias. Sin luz eléctrica. El mineral más grande del mundo es diablo. Nunca lo pude conseguir. Ya uno se iba a la casa, y allá donde yo les contaba a usted que a veces uno llegaba, a veces ya hasta en la noche tenía que ir al baño, porque en la casa no había baño, entonces uno llegaba a veces a los baños, a veces había gente ahorcada. Llegaba y te encontrabas con una persona que habían ahorcado. Y ahí ya empezaba toda la corrida, mira si se mató fulano tal, que estaba acá, estaba ahorcado, lo encontraron ahorcado, así que esa era la vida de Chucky, ¿me entiendes? ¿Iban a jugar al americano? A cachurear al americano. A cachurear, pues se Ella, puede ir. claro, lo íbamos al americano a recoger, sí, a recoger comida que botaban los gringos, Leche, porque ellos botaban las cosas nuevas. completas, ¿entendés? Y uno sacaba dulces, sacaba la comida de ellos y uno se las traía. Sí. Así que ese era nuestro recorrido en ese sentido, ¿entendés? Porque resulta que yo trabajaba en la pulpería y en la pulpería cada 3 meses siempre se hacía un balance. Y nosotros cerrábamos la pulpería por el día 28, ¿ya? Porque había que abrirla el primero. Y teníamos 3 días para hacer el balance de lo que había en la pulpería. Y en ese proceso que se hacía el balance, venían los ejecutivos de Codelco a comprar. A ellos habría que abrirle. ¿Por qué? Porque ellos se llevaban lo más barato. Supongamos que el calcetín, nosotros el día primero teníamos que venderlo, lo vendíamos en 300 pesos. Ese día cuando ellos lo compraron en 50 pesos. Así era, ¿entiendes? Ellos se llevaban lo mejor. Siempre se llevaron lo mejor. Entonces, hay muchos ejecutivos que conocí yo de Codelco que vivían de esa manera. Tenían de todas las regalías en lo que eran las 4 pulperías. Claro. Ellos de repente llegaron a la pulpería y a la señora al menos había que atenderla como reina. Necesito esto, y nosotros a veces sabíamos que había, pero por de ancho, había que hacerla pasar para adentro para que ella eligiera. Lo cual nosotros estábamos en el mostrador para atenderlo, pero el trabajo era otro. Ellos eran esposas de ejecutivos, hijos de ejecutivos y cosas así. Así se trabajaba en las pulperías también. Se notaba mucho, claro, lo que era la diferencia de clase. Claro, la diferencia de clase, mucho, se notaba mucho. También la cantidad de cobre que elaboraban los norteamericanos, que era el concentrado que trasladaban directamente a Estados Unidos, donde se refinaba y de ellos se quedaban con el oro, con la plata, con el cadmio, con el selenio, se quedaban con un montón de minerales y el oro y la plata fundamentalmente, y nos vendían cañería de cobre. En el tiempo también viene la historia, digamos, cuando ya se nacionaliza, hay trauma. Tenemos que reconocer de que mucha gente de Chuquicamata, cuando nosotros éramos estudiantes, intentamos sensibilizarlo frente a nacionalizar
a nacionalizar el cobre y lamentablemente hay muchas personas que estaban acostumbradas al trato de los norteamericanos que efectivamente les daban buenos sueldos, como el caso de mi abuelo que recibía muy buenos sueldos, pero él era enemigo de nacionalizar el cobre. Bueno, con el tiempo se nacionaliza y esto trae un trauma. Acá hubieron muchas cosas que sucedieron durante la nacionalización del cobre. ¿Qué significó? Que también hubo un atentado que se publica, que no se da a conocer, que es el atentado a la estación Subá. Era paralizar el sistema eléctrico de todo Chuquicamata. Por suerte, en aquella oportunidad había un grupo de gente simpatizante del gobierno de Allende y que se produce una lucha cuerpo a cuerpo. Y logran, la mayoría de la Unidad Popular, logra reducir a varios funcionarios que intentaron hacer este hecho. Y fueron pasados a la justicia, a carabineros y fueron enjuiciados. Con el tiempo fueron fueron sacados, digamos, en libertad porque era un juicio que nunca se cumplió. Pero el pueblo de Chile y el gobierno popular que presido han medido claramente la responsabilidad de la medida que es indispensable tomar para fortalecer la economía de Chile, para romper su dependencia económica, para completar la esperanza y el anhelo de los que nos dieron la libertad política, para conquistar nuestra segunda independencia, la independencia económica de nuestra patria. Serán los mineros, los trabajadores del metal rojo, los empleados técnicos y los profesionales chilenos los que sientan el orgullo de trabajar en una riqueza que será de todos los chilenos. Y por primera vez en la historia, la bandera de la patria flameará izada en el mástil del esfuerzo de los trabajadores chilenos para entregar su capacidad productora al progreso de Chile y el pueblo nuestro. ¿Cómo fue en Chuqui el golpe? ¿Cómo se vivió? El golpe en Chuqui se vivió todo asustado. Lo vivimos todos preocupados y asustados, porque a todos se nos decía una y otra cosa. Se nos decía que si teníamos 4 teles, teníamos que botar 3 teles y quedarlo con una. La gente empezó a botar neumáticos, herramientas, teles, cosas que se traían de los trabajos, porque pensaban que eso se lo iban a quitar. Y tú salías así, veías cómo estaban los tarros de basura con cosas nuevas. Y uno no quería sacar, porque si sacaba decía te la van a pillar a ti y yo iba a salir perjudicado. Pero la gente se desesperó y empezó a botar de todo. Y de ahí empezamos también, como te digo, que todo asustado por cualquier cosa que podía pasar. Y al final las cosas, cuando fue el golpe, sucedió eso. Y nosotros pasamos, yo hacía fila a veces en las pulperías para comprar, por ser cigarro para mi papá, para comprar la carne, para comprar el pan, unas tremendas filas, porque no había, porque todo eso se escondía. Si era así, ¿entiendes? Porque las cosas habían, pero se escondían, entonces esa era la situación, pues si no, entonces cuando a veces hablamos, no, si pasó esto, claro que pasó, si nadie niega las cosas que suceden. En los primeros meses del 83 se toca por primera vez fuerte el tema de los choferes minas, el manilla. Estamos en esa confrontación con los choferes, yo como era de la mina conocía más el proceso que los otros dirigentes les explicaban. Recién llegaba al sindicato y tuve que dirigir la discusión del manilla. Tuve harto de enemigo, el chofer minas, pero yo le explicaba la cosa con pera y manzana. ¿Cómo se instauró el manilla? Con la pistola en el escritorio, así, textual. Cuando le fueron a dar las instrucciones que tenían que hacer el manilla y pidieron una retribución económica, no señor, ustedes lo hacen por la patria. Llegó el jefe de estado de sitio acá, el milico, a la mina, a la reunión. Sacó la pistola, la puso, van a hacer trabajo y honores. Desde mañana empieza el manilla. Los señores choferes en la mina que hicieron la cabeza y empezaron. Y se hizo por ¿cuántos años? El manilla, ¿verdad? Pero aquí éramos dos. El que se salvaba y el que no se salvaba. Y eso una vez me lo dijo un amigo mío, que era presidente de la industrial de acá, de Calama, que él también andaba escondido, no sé, parece que también lo hicieron desaparecer.
Él decía, no, pues aquí, si yo me tenía que esconder, porque si venía un militar, me mataba a mí o lo mataba yo a él. Porque así era la cosa, sí. No es cosa como te digo que a veces uno dice, no, si esto me atacaron, así como eso, hubieron mucho más descalabros de los militares que de la gente, porque la gente no estaba armada. No. Entonces, ese era el asunto. Yo te digo que testigo en ese sentido de que nosotros andábamos escondiendo a los cabros que no los mataron. Y sabíamos que habían matado niños que uno los conocía, que eran compañeros de uno. Y sabíamos por qué los habían matado, porque eran de izquierda. ¿Entiendes? Pensar diferente. Claro, por pensar diferente, por eso solamente los mataron. Sí mataron mucha gente, ¿entiendes? Entonces uno lo vivió. Y por eso que hoy día yo escucho a mucha gente que habla y no tienen ni idea cómo son las cosas, ¿me entiendes? En los dos lados, ¿no? Y así como cuando llegaban, ¿no? Es ahí que mataron a tal niño que se le acusó. Porque ¿qué pasaba? Que yo podía estar contigo y tú somos demasiado amigos. Y resulta que tú mañana me veías y me decías, no, él es comunista. Y se llegaba y se acusaba a la gente. Y se lo llevaban y desaparecían. Entonces todos andábamos preocupados de eso, porque cualquiera te apuntaba. De esa parte fui testigo yo, con muchos profesores que también nos ayudaron mucho a esconder el niño en el colegio. Lo escondíamos para que no los pillaran, no nos encontraran, porque iban a buscarlo con nombre. Mira, aquí venimos a buscar a fulano tal, que estudia acá, y este hizo esto y esto otro. Este anda con dinamita porque quiere hacer explotar, pone la Dupont. Entonces, no, si no está acá, no vino hoy día, no venido allá. Y lo buscaban y todo, y no se encontraba la gente, porque se escondían los cabros. Pero antes de todo eso también pasamos harta penuria con la Unidad Popular, pues. Si para qué estamos en cosas, o sea, uno tiene que ser siempre, hablar de los dos lados. Existía la Unidad Popular y tú no tenías colegio, no tenías las salas, tenías que tú llevar tu banco a ese. Yo mismo con esa máquina de escribir, llevábamos la máquina que estudiábamos en comercial, la parte de secretaria, teníamos que llevar nosotros nuestras cosas. Y yo, por eso que te digo que yo no luché, yo luché, ¿por qué? Porque el colegio, como presidente del Centro General, el colegio necesitaba cosas. Nosotros no necesitábamos andar gritando, peleando y cosas así. Los colegios salían todos a desfilar, a gritar en las calles, con esos desfiles de estudiantes, cosas así. Nosotros como comercial no salimos nunca. Porque yo le decía a los niños, no salgamos nosotros que sacamos con ir a pelear, sino nosotros tenemos que pelear por lo que nosotros necesitamos. Claro. Y a veces salíamos nosotros y todos estaban en clase y nosotros andábamos solos gritando, pero gritando por cosas que queríamos, que necesitábamos. ¿Me entiendes? Así que así nosotros funcionábamos. Ahora están los primeros 5 presos políticos, todos ellos de Cobre Chuqui. David Silverman, quien era gerente del mineral de Chuquicamata. ¿A cuánto tiempo está condenado usted? 3 años. ¿Cómo es la pensión que reciben? Bueno, aquí estamos tranquilos, no hay problema. Y estamos relativamente bien. ¿Cree usted necesitan alguna cosa? ¿Tienen bastante espacio? ¿Algún problema que se haya presentado? No.